Gracias por continuar en esta tercera parte de Liderazgo Familiar, parte 3, Educación para la Paz, Educación Socioemocional para la Familia. Bueno, hablamos de habilidades blandas, hablamos del primer tema de qué era un líder, cuáles son los tipos de liderazgo, poníamos algunos ejemplos de que claro que hay que desarrollar el pensamiento crítico para saber en qué momento puedo ser un líder democrático, ¿verdad? Un líder que concilia, que escucha, en qué momento dejamos o a lo mejor esa parte conciliadora para ser un líder que indica, ¿no? Que gestiona, que conduce, que dirige, ¿no? Y en qué momento podíamos ser ese líder que a veces observa, que suelta, que permite que los hijos, que el alumno pues experimente, ¿no? Midiendo siempre el tema del riesgo, todo este tipo de situaciones. Y en el módulo 2 pues me encantó porque hablamos de todos estos, lista tan grande y tan importante y tan apasionante de lo que es la capacidad humana, ¿no? Esta capacidad que tenemos de, y que nos hace superiores. Acuérdense, somos animales racionales, somos esta especie única. Para los que creen en Dios, podríamos decir, pues, por eso somos los hijos privilegiados de Dios, porque nos ha dado un cerebro racional, ¿no? Algo que no tiene el mundo animal, algo que no tiene el reino vegetal, algo que no tiene el reino mineral. Nosotros los seres humanos tenemos dos cerebros, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro animal, nuestro cerebro primate y nuestro cerebro racional, que es el gran tesoro de la humanidad. Y es desde ese cerebro racional, pues, que podemos entender y aplicar y conocer y desarrollar las habilidades blandas de las que hablábamos: colaboración, resolución de conflictos, empatía, todo eso. Bueno, una persona que hoy entiende y a lo mejor puede decir, sabes, Lucy, me falta desarrollar mi habilidad de adaptabilidad. Bueno, ya viste que te falta esa habilidad, vamos bien, ¿no? El problema es cuando ni siquiera sabes que existen estas habilidades. El problema es cuando en esta era, en esta época de comunicación, pues hay personas que dicen, no, jamás había escuchado el tema de habilidades blandas, jamás había pensado que yo podría educarme, capacitarme, entrenar para poder ser un líder dentro de mi familia, poder ser un padre que educa y un líder que conduce, un líder que puede, de alguna manera, crecer, formarme y ayudar a mi familia, ¿no? Porque hoy nuestros jóvenes, nuestros hijos nos necesitan. Y es una necesidad diferente. A lo mejor en un principio un padre dice, bueno, pues mi hijo me necesita porque es un bebé recién nacido, tenemos que cambiarle el pañal, tenemos que darle de comer en la boca, tenemos que enseñarlo a caminar, pero cuando los hijos ya caminan, ya controlan sus necesidades fisiológicas, cuando un hijo habla, escribe, cuando un hijo va a lo mejor ya en la adolescencia y que el hijo se comporta rebelde y que el hijo dice no te necesito, el padre a veces se la cree y dice, es que ya no me necesita, es que no me hace caso, y entonces el papá, al no saber qué más hacer, muchas veces abandona la misión del padre y ahí es donde estamos teniendo gran problemática. Acuérdense, por favor, las mamás, maestros, hoy la principal causa de muerte de nuestros jóvenes en México es la muerte por violencia, asesinatos. Y la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes en México es el suicidio. Entonces, tiene que dolernos esto, tiene que preocuparnos y tiene que ocuparnos. Entonces, por eso es que empezamos a desarrollar esta serie de podcast con la intención de acercar a ti estos conocimientos y de que comiences a conocer, bueno, cómo se forma un líder familiar, ¿ok? El tema de hoy es esa educación socioemocional. Fíjense que actualmente hay, y es todo un tema que seguramente han escuchado los padres de familia en noticias, los maestros seguramente es un tema que tienen todavía más fresco, más cercano a ustedes, el tema de la nueva escuela mexicana, el tema de la educación, el tema de la problemática que estamos teniendo en los centros educativos,
con jóvenes indisciplinados, con jóvenes irreverentes, con jóvenes apáticos, con muy pocos jóvenes disciplinados, con jóvenes que hablan de aspiraciones banales, ¿no? Aspiraciones, yo me quiero ir al gabacho para tener lana, yo ya no voy a estudiar, ¿para qué me sirve esa materia? Muchas veces que estoy dentro de ciertos planteles me doy cuenta de la dificultad que están llevando los maestros para que los jóvenes de educación media superior, que es la preparatoria, pues cumplan con trabajos, ¿no? Hoy hay escuelas y modelos escolares a nivel preparatoria que dicen, no, en esta escuela no hacemos exámenes, Lucy. Lo único que les pedimos es que hagan trabajos y, ¿sabes? No son capaces de cumplir con los trabajos. Y es un estrés enorme de maestros al ver alumnos que literal no saben tomar apuntes, tienen una letra pésima, la actitud dentro del plantel es bastante pesada de dirigir y hoy por eso pues aprovechamos este espacio porque les recuerdo que tenemos que hacer una alianza increíble con los maestros, con los directivos, que se vale de verdad, papá, tú sabes, hay una gran frase, ¿no? Dicen muchos maestros, papás, sabemos lo que tenemos en casa y yo creo que sí, sí sabemos. Es verdad que el joven, el niño, se comporta diferente en la escuela que en la casa, sí es verdad. Pero miren, un joven que es bueno en casa va a ser bueno en la escuela. Y honestamente, un joven que tiene mala conducta en la escuela va a tener una mala conducta en la casa. O sea, 9 de cada 10 sucede, ¿no? Podrá haber alguna excepción, pero es de verdad la minoría. Entonces, pues hoy por eso hacemos todo este esfuerzo. Dentro de tu desarrollo de liderazgo, además de tener esas habilidades blandas, es importante que conozcas hoy un concepto que requerimos para la funcionalidad de una estructura escolar y es totalmente la educación socioemocional y la cultura de la paz. Si bien hoy en las escuelas es un tema que está dentro de los programas de ética o dentro de algunos talleres y que además humaniza, te sustenta de manera intensiva dentro de muchos planteles de acuerdo a nuestra capacidad. Yo quisiera estar en absolutamente todos los planteles de todo el país, pero pues necesitamos de pronto más recursos que estamos consiguiendo, no se preocupen, y estamos haciendo un esfuerzo increíble para poder llegar con más jóvenes y dar apoyo y compañía a nuestros maravillosos maestros. Pero hoy, pues la intención es que tú, que eres padre de familia, comiences a tener presente este tema que forma parte de este liderazgo social, de este liderazgo familiar, ¿ok? Cultura de paz. La cultura de paz es parte de la filosofía de vida de una familia, de una persona, ¿sí? Es parte de la manera en que vivimos. La cultura de la paz es una manera de ver la vida y de ver la problemática humana, ¿sí? Hay quien tiene definitivamente muy arraigada una cultura de violencia, ¿sí? Podríamos decir que la cultura de la paz es entonces un grupo de valores, de actitudes, conocimientos que nos invitan y promueven un comportamiento tal cual, pacífico, un comportamiento con un alto nivel de inteligencia emocional y un alto nivel de educación de tu mundo emocional, ¿sí? Inteligencia emocional. La cultura de la paz es un modelo de pensamiento, es una filosofía de vida, es un conjunto de creencias que te lleva a tener actitudes armónicas, conciliadoras, con capacidad de escucha, con capacidad de diálogo ante cualquier dificultad en la familia, en la comunidad, en la escuela, con el mundo que nos rodea. De alguna manera se basa esta cultura de la paz en la idea de que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino es un estado positivo
en el que se promueve la justicia, la igualdad, la cooperación y el respeto mutuo. La cultura de la paz, entonces, puede manifestarse de diferentes niveles, desde las relaciones personales, familiares, hasta las interacciones a nivel internacional. Algunos de los valores que promovemos dentro de la cultura de la paz es la tolerancia, la igualdad, la comprensión, la solidaridad, el diálogo, tu capacidad de negociar. Uy, eso es padrísimo, papá. Papá que sabe negociar, papá que vive feliz. Papá que sabe negociar es un papá que sabe formar hijos de alto nivel. Papás que saben negociar son papás que seguramente verán los resultados en la vida exitosa de sus hijos. Capacidad de consensar, ¿sí? Respeto a los derechos humanos y también el respeto a la diversidad de ideologías, credos y religiones y formas de pensar, ¿sí? Hay un organismo internacional que se llama UNESCO. La UNESCO expone por primera vez el concepto de la cultura de paz en el Congreso Internacional La Paz de la Mente de los Hombres, celebrado en la Costa de Marfil en julio de 1989. Desde entonces nace el concepto de la cultura de la paz, ¿sí? Fíjense bien, hay algo que llamamos también los ámbitos de la cultura de la paz, es decir, en qué espacios, en qué ámbitos, en qué espacios podemos encontrar o es importante que podamos aplicar la cultura de la paz. Bueno, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de tolerancia, cuando hablamos de igualdad, solidaridad, equidad, democracia, respeto a los derechos humanos. Vuelvo a recordarte y te invito a que vayas y si quieres ponle pausa, lánzate por una pluma y una libreta para que vayas tomando nota, ¿sí? ¿Qué busca entonces la cultura de la paz? Pues busca abonar, construir y fortalecer estos valores dentro de cada persona, ¿sí? Y fíjense cómo de alguna manera el que tú puedas tener cultura de paz hace que tengas un mayor nivel de educación, hace que tengas y favorezcas tu desarrollo económico, familiar, empresarial, social y que contribuyas de manera asertiva a todo tu entorno, hasta de manera eh, ecológica, de manera responsable en un tema de respeto a nuestro ecosistema. ¿Sabías eso? Qué interesante, ¿no? Todo esto que te digo. Eh, bueno, no hacer daño a nadie es parte de una filosofía de vida, ¿ok? No voy a hacer daño a nadie, ni con mi pensamiento, ni con mis acciones. Sin embargo, también voy a saber cómo establecer límites para que tampoco nadie me haga daño a mí, ¿ok? Acuérdense nuestra frase muy conocida aquí de un personaje de nuestro país, Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿sí? Saber tratar bien a la gente. Fíjense que hace tiempo, mucho tiempo, trabajaba yo, presté mis servicios para una administración pública en mi ciudad y mi trabajo era muy bello, mi trabajo era literal interactuar de manera directa con personas de comunidades rurales. Organizaba yo equipos y llevaba estrategias, ¿no?, de mejoras a las comunidades. Me acuerdo muchísimo que en una ocasión una persona de comunidad, una persona mayor, se acerca a mí y me dice: oiga, ¿hace cuánto entró usted a este puesto? Y le dije: no, pues tenía meses, yo quizá 2, 3 meses. Y me dice: quiero felicitarla. Y me acuerdo muy bien de la frase que me dijo. Me dijo: es que a diferencia de la persona que estaba antes en su lugar, usted sí es gente. Ah, caray, creo que fue la primera vez que yo escuchaba como esa frase, ¿no? Esa persona sí es gente. Me gustó tanto la manera en que me lo dijo, su mirada, su tono de voz. Yo por primera vez había escuchado eso, o sea, esa persona, o como me lo dijo a mí, ¿verdad? Usted sí es gente. Y yo, pues como muy simpáticamente, me saltó un poquito, me brincó un poco la frase y le dije: a ver, explíqueme qué es ser gente.
y me dijo, bueno, es que la otra persona era déspota, era irresponsable, era maliciosa, era abusiva. Ah, ya la entendí. Entonces, ¿usted qué ve en mí? Y me dijo, pues veo lo contrario, veo una gente bien formada, ¿no? Usted sí es gente. Qué bonita frase, tan simple, tan sencilla, tan humana, para poder entender hoy, como lo que te estoy diciendo, acciones, ¿no? Dentro de la cultura de la paz es ser gente, ¿no? Ser gente y tratar bien a la gente, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos, aceptar las diferencias, respetar las opiniones y aunque sean diferentes a las nuestras, saber que podemos hacer equipo, que eso no nos hace enemigos unos de otros, ¿sí? Hay algo que se considera los pilares de la paz según la estructura de las Naciones Unidas, ¿sí? Bajos niveles de corrupción. Ojo, fíjate bien, cuando un alumno, cuando uno de tus hijos llega a ofrecerle a un maestro, maestro, le compro una botella de vino, le regalo una bolsa, pero páseme, pues eso es eh, tu hijo de alguna manera está ya aplicando algo que tiene un antivalor para la cultura de la paz, porque está pretendiendo corromper al profesor, ¿ok? Ojo, también los hijos a veces nos quieren corromper a nosotros, ¿no? Oye, papá, este, pues, ¿cómo ves si para que tú me dejes ir a la fiesta, yo no le digo a mi mamá que ayer llegaste tú tarde, ¿no? O que tú rompiste su vajilla preferida. Híjole, y tú como papá, chin, ¿sí? Eres un ser humano. Entonces, ojo, yo tiendo a decirle una frase de manera de sarcasmo a mi hija, ¿no? Cuando se ha puesto así media chantajista, le digo, ¿sabes qué, hija? Yo no negocio con terroristas. Eso quiere decir, no me vas a convencer, ¿ok? Yo tengo una estructura y no puedo dejarme corromper por ti. Los hijos a veces nos quieren corromper. Ojo, papá, también tú, ¿no? Oye, si te quedas en casa con tus hermanos, entonces yo te firmo un justificante para que no vayas el lunes a la escuela. Ojo, cómo a veces no nos damos cuenta y luego estamos favoreciendo niveles de corrupción desde el hogar. Mucho cuidado con eso. Aceptación de los derechos de los demás es otro gran pilar de la cultura de la paz, ¿sí? La libre circulación de la información, un entorno sólido, un alto nivel de desarrollo humano, la distribución equitativa de los recursos y eso se aplica en el aula y se aplica en la casa. Todos vamos a hacer el examen y por qué unos de tus compañeros sí pudieron y tú no. Estás en el mismo salón, tienes la misma edad, uso las mismas horas de trabajo contigo. O sea, no puedo hoy favorecerte sin que tú hayas cumplido con algo, ¿ok? Tener buenas relaciones con nuestros vecinos, ¿ok? Y también de alguna manera entre padres y maestros. ¿Se vale, papás? ¿Se vale, maestros? Que empecemos a tener un nivel de inteligencia emocional en donde el maestro pueda mandar llamar al papá para hablar con el papá y decirle, papá, veo esto en tu hijo. Por favor, ¿en qué te ayudo? Por favor, intégrate a la red, humanízate. Por favor, escucha los audios. Por favor, papá. Me he topado con muchas historias en donde el padre no quiere aceptar una observación del maestro, ¿no? Y hoy ya de pronto a veces no estoy muy de acuerdo en ciertas normas que yo creo que no favorecen el respeto al maestro, en donde resulta que padres ponen denuncias, ¿no? Este maestro me está criticando. Bueno, si el maestro hace una observación con las palabras cuidadas, específicas y objetivas, yo creo que es válido de que un maestro pueda llamar y en privado hacer alguna observación respecto al hijo que implica directamente al papá, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Algunas ocasiones, de pronto los jóvenes llevan las historias de casa a la escuela. Y es imposible no escuchar los diálogos de los mismos jóvenes, en donde de pronto podemos escuchar a ciertos jóvenes platicar de las experiencias de vida, del tipo de fiestas que hacen los padres y cómo el joven llega a presumir, ¿no?
mi papá esta semana se tomó tantas botellas y llevó unas muchachas alegres a la con mis tíos y el joven llega a la escuela pues platicando de ciertas prácticas en donde es válido que el maestro le diga al papá, oiga, venga, fíjese que está pasando esto, yo le invito a que usted pueda pues quizá reflexionar respecto a pues el ejemplo que está teniendo su hijo, porque el joven está viniendo aquí a expresar a boca abierta ciertas situaciones que pues representan antivalores de lo que estamos haciendo en la escuela, ¿sí? No es tanto que el maestro te diga lo que tú tienes que hacer, el maestro está haciendo una observación y a veces, híjole, pues da pena, ¿eh? Da pena ajena que muchos papás se muestran groseros, irreverentes, eh, pues faltos de toda una estructura humana positiva, ¿no? Con el mismo maestro, con la escuela. Maestros, profesores, padres a veces amenazando al maestro. Entonces, papás, hoy sí es momento que volteemos a ver, pues, qué onda con nuestra vida, ¿no? Y cómo es que, digo, dicen por ahí, hay un dicho por ahí, puedes hacer de tu vida un cacahuate, pues sí, pero siempre y cuando no afecte a los demás. Y que te des cuenta que pues muchos de tus hábitos pueden estar influyendo negativamente en tu hijo y tu hijo a su vez en más jóvenes, ¿ok? Ese es el problema. El problema es que tú puedes hacer de tu vida un cacahuate, pero ten cuidado que tu vida no afecte a otras personas, ¿no? Y eso es parte de una capacidad de resolución, una capacidad de, de observar tu vida y de mejorarla. La educación socioemocional es entonces, se conjunta, ¿no? La educación socioemocional es un soporte para la creación de la cultura de paz. La manera en que precisamente puede reaccionar un papá, ¿no? Vamos con el mismo ejemplo, el profesor manda a llamar al papá y le platica una situación que se dio en la escuela. El profesor no es que esté jugando al detective privado, ni es que se quiera meter en tu vida, simplemente está siendo responsable de algo que está afectando a la comunidad escolar y a otros jóvenes. Entonces, un papá que puede, no sé, imagínense que pues sí, hubo conductas así, no, nada favorecedoras, nada, y no por ser moralistas, sino por una educación saludable, ¿no? De ejemplos de vida. Entonces el papá puede decir que cree maestro, tiene toda la razón, hubo esta situación en casa, no le voy a dar más explicaciones, le agradezco enormemente que usted me haga saber que mi hijo pues ha estado teniendo esas acciones y pues tomaré acciones al respecto con mi hijo, ¿no? Deme oportunidad de hablar con él para que finalmente pues mi hijo pueda aprender a lo mejor a resguardar ciertas situaciones y que esto no influya en los demás jóvenes. Ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito sería que un papá pueda llegar a tener esa cultura de la paz, agradeciendo una observación sin enojarse, sin acusar, sin ofender o sin a veces hasta desquitarse con el maestro, ¿no? Eh, entonces, la educación socioemocional es esta capacidad de pronto de que algo en tu vida te genere una emoción. Acuérdense que no estamos, no podemos dejar a las emociones fuera de una vida humana, pero cómo es que el enojo, la ira, el rencor, la apatía, el miedo, acuérdense que tenemos 4 emociones primarias, el miedo, la alegría, la tristeza, ¿sí? Y el coraje, ¿no? Esas son nuestras emociones primarias. De ahí se desprenden, pero un titipuchal de emociones como muy específicas, que serían emociones secundarias o terciarias. En otra parte vamos a hablar de eso. Pero hoy vamos a enfocarnos en esas emociones, cómo es que tú conduces tu emoción y cómo es que concilias desde tu emoción con la emoción de otra persona, ¿ok? ¿Cómo es que tú puedes identificar el comentario de una persona y dejar que te afecte o generar un rencor, una apatía, una emoción que luego se convierta en una acción, ¿no? El famoso ejemplo, yo creo que todos hemos visto de pronto noticias donde dos automovilistas se hicieron de palabras, uno de ellos saca un bat de béisbol y mata
a golpes al otro, ¿no? Esa persona obviamente tiene serios problemas socioemocionales, muy probablemente hasta psiquiátricos, no tiene resiliencia, no tiene gestión de la comunicación, no tiene gestión de sus emociones, carece de mucha información y obviamente por eso, por un claxon que tocó a alguien, el otro puede ser capaz de matarlo a él, ¿sí? Estoy hablando de un hecho como súper dramático, pero pues es que hoy cada vez más estamos viendo eso, ¿no? Un joven, un papá que no puede atender con calma las emociones de su familia, es un papá que requiere ayuda. No es un mal papá, es un papá que requiere ayuda, es un papá que necesita aprender de sus propias emociones, educar a sus emociones y aprender a dar cauce a ellos. No, por ahí un papá un día me dijo, o sea, Lucy, entonces tú quieres que yo me trague mis emociones. No, no quiero que se las trague. Quiero que aprenda a sentir sus emociones y que aprenda a calmar sus emociones exaltadas, que aprenda a motivar sus emociones en crisis, que aprenda a escuchar su propio pensamiento y que aprenda a resolver todos esos líos de historias mentales que nos hacemos. Ah, caray, suena como mucho, ¿verdad? Eh, bueno, Lucy, y para eso no tendré que ir a terapia. Probablemente tendrá que ir a terapia, pero hoy, pues la terapia generalmente atiende un trauma, una afectación psicológica, psiquiátrica. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida un brote psicótico, ¿eh? Todos tenemos en algún momento un momento de depresión. Eso no nos hace disfuncionales, nos hace humanos. Sin embargo, apuntalar un proceso de terapia con la capacidad de tener esta adquisición de información y la educación se vuelve un eje verdadero y presente cuando además de tener la información, llevas a la práctica esa información. ¿Sí? Por eso es que nosotros a través de los 7 puntos de la metodología Humanízate trabajamos la capacidad de que las personas lleven del conocimiento, de la información al conocimiento y el conocimiento se puede concretar cuando llevas la práctica. Del conocimiento a la práctica, de lo informativo a lo formativo y de lo formativo a lo evidente. Y lo evidente es a través de la manera en que vivimos, en que actuamos, en que resolvemos, en que mostramos resultados. ¿Sí? No, no quiero que te comas tus emociones. No quiero que aprendas a desahogarlas de manera pacífica. Porque también quien se está tragando sus emociones puede caer en temas de adicciones, puede caer en temas de psicosis, puede caer en temas de depresiones profundas y entonces también entramos en una psicosis de enfermedades mentales hoy, enfermedades socioemocionales que nos hacen poco productivos para la vida laboral, para la vida familiar, para la vida económica. Y tampoco queremos eso, ¿sí? Hoy te estoy dando una semblanza de todos esos temas. Cada vez que tú escuchas nuestros audios, cada vez que anotas, cada vez que reflexionas e inclusive te vas a la red a buscar más información, entonces tú estás siendo proactivo de todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Nuestro siguiente tema, el paso 4, te va a encantar porque vamos a hablar de liderazgo familiar desde tu propia educación mental, desde tu salud mental. Y vamos a darte varios ejercicios que sé que llevándolos a la práctica vas a encontrar grandes resultados a través de este formato en el cual estamos llegando a ti. ¿Qué opinas? ¿Vamos bien? ¿Cómo te sientes? Te quiero decir que muchos de los ejemplos que doy son ejemplos totalmente prácticos y reales, que si en alguno, como decimos por ahí, te queda el saco, no te sientas señalado. Son aspectos humanos que hoy hay que aprender a ver para mejorar, para conciliar. No hay malos seres humanos, solamente hay seres humanos con carencias, solamente hay seres humanos que necesitan desarrollar más habilidades. Por eso estamos aquí y nunca terminamos de crecer.
Vamos a trabajar organizadamente, vamos a continuar con esta formación de nuestro liderazgo familiar. Yo te agradezco, suma cada vez a más personas. Nos vemos. Humanízate, humanízate México.